revelado el increíble legado de un millonario que transformó la vida de su empleada de 85 años. Doña Carmen, con sus 85 años, había dedicado su vida a pulir cada rincón de la majestuosa mansión de don Ricardo, siempre con una sonrisa tenue que ocultaba la tristeza de ser menospreciada. En ese pequeño rincón de México, su existencia se mezclaba con el polvo que recogía a diario, mientras su familia dependía de cada peso que le dejaba su arduo trabajo. Su espíritu, aunque robusto como el roble, se resquebrajaba ante las miradas desdeñosas de los ricos que rodeaban la mansión, quienes la veían como una mera sombra. Era otro día en la mansión, un lugar donde la opulencia brillaba aún más que el oro, y donde el eco de las risas de la alta sociedad resonaba a través de los ornamentos. Mientras Carmen limpiaba con dedicación una habitación repleta de antigüedades, sus manos, marcadas por el tiempo y el esfuerzo, toparon con una pequeña caja. Al abrirla, la revela un artefacto que perteneció a su padre, un recuerdo olvidado que la llenó de nostalgia. El artefacto, como un símbolo del sacrificio de su vida, la llevó a recordar los momentos heroicos de su pasado. Sin pensarlo, decide compartir su historia con don Ricardo. A medida que se acercaba a su oficina, su mente se llenaba de dudas. ¿Qué podría interesarle a un millonario como él sobre la vida de una simple limpiadora? La presión de su propio miedo se intensificaba en su pecho. ¿Acaso sus palabras solo serían un nuevo objetivo de burlas? Pero el amor por sus hijos y nietos la empujaba hacia adelante. Con cada paso, sentía que el mundo se tornaba más pequeño, como si la conversación que iba a tener con él pudiera definir su destino. Al llegar, se sorprendió al encontrar a don Ricardo sumido en una profunda reflexión. En ese instante, las palabras de Carmen fluyeron como un río. Él la escuchó atentamente, y para su asombro, se sintió llevarse en un viaje inesperado que lo confrontó con la fragilidad de su propia existencia. Las tradiciones de Carmen hacían eco en su mente, y la nobleza de su vida sencilla resonaba más poderosa que el oro de su fortuna. Pero a la par, el peso de su estatus social comenzó a manifestarse como una sombra, dibujando líneas de juicio sobre su rostro. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras más conversaban, el vínculo entre ellos se tornaba más intenso. Carmen se convertía en la luz que iluminaba la oscuridad en la que Ricardo había estado atrapado durante tanto tiempo. Sin embargo, ese mismo hilo dorado que los unía se tornaba frágil ante las miradas de desaprobación de la élite. Sus amigos comenzaban a murmurar, a cuestionar, y la presión de sus expectativas se cernía sobre él como un nublado presagio. En una reunión, un comentario despectivo sobre Carmen se deslizó como un veneno entre risas. La visión de su determinación y su dignidad entre un grupo que solo valoraba lo superficial lo pusieron frente a un dilema aplastante: defender a Carmen o sucumbir a las exigencias de su mundo. En ese instante, el sudor le empapó las manos y el nudo en su garganta se intensificó. ¿Tendría el valor de ser fiel a lo que su corazón había descubierto? La atmósfera se tornó pesada ante el silencio que se hizo eco en la sala. La mirada de Ricardo se encontraba atrapada entre dos mundos, y justo en el clímax del momento, la incertidumbre reinaba, alzando preguntas que harían temblar hasta los cimientos de su vida. ¿Qué elección haría? ¿Y qué repercusiones acarrearía? El futuro parecía incierto, pero cargado de una fuerza que lo impulsaba hacia lo desconocido. Don Ricardo se encontraba entre la espada y la pared. La tensión en la sala era palpable, y el murmullo de sus amigos resonaba en su mente como un eco de lo que había sido su vida anterior.
Había vivido siempre en la cima, rodeado de lujos y de las opiniones de una élite que lo veneraba por su riqueza, pero esa noche se necesitaba más que fortuna, se requería valentía, con cada mirada en su dirección. Una parte de él reclamaba hacer lo correcto y otro lo instaba a no arriesgar su posición social. Sin embargo, la conversación con Carmen había despertado en él una necesidad más profunda, una búsqueda de autenticidad que durante mucho tiempo había estado sepultada bajo la superficialidad de su existencia. Por primera vez, sus ambiciones personales parecían no medirse en términos de dinero, sino en la honestidad de sus acciones. Mientras su mente recordaba la sabiduría de Carmen, comprendió que ella representaba mucho más que una simple empleada, era la encarnación de la autenticidad y la resiliencia. La visión de su arduo trabajo, su sacrificio y la dignidad con la que llevaba su vida era un espejo en el que él mismo se comenzaba a ver reflejado. ¿Cuánto tiempo había pasado persiguiendo el éxito sin preguntarse si era verdaderamente feliz? En ese instante, la elección se volvió clara. Don Ricardo se levantó lentamente, su corazón latía con fuerza mientras se dirigía hacia el grupo de amigos. La decisión de defender a Carmen no solo era un acto de lealtad hacia ella, sino una reclamación de su propio valor y verdad. La sala quedó en silencio cuando levantó la voz, y las palabras salieron con una fuerza que no había sentido en años. No puedo seguir ignorando lo que están diciendo, proclamó, su voz resonando con una mezcla de temblor y convicción. Carmen no es solo una limpiadora, es una mujer de extraordinaria fortaleza y sabiduría. Su vida nos enseña lo que realmente importa, y no puedo quedar callado mientras se burla de su sacrificio. La reacción de sus amigos fue instantánea, pero don Ricardo ya había cruzado el umbral, su vida estaba en un punto de inflexión. A medida que se llevaron a cabo murmullos de desdén, él se sintió ligero, como si una carga descomunal se hubiera desprendido de sus hombros. Defender a Carmen no solo lo liberaba de las expectaciones ajenas, también le otorgaba una nueva perspectiva sobre su propia vida. Pese a la hostilidad de su círculo, la decisión de Ricardo de reorientar su vida le dejaría una huella permanente. La perspectiva de su futuro comenzó a abrirse ante él, y en lugar de sentirse abrumado, la emoción de un nuevo camino cobró vida en su interior. Era evidente que ya no podía conformarse con su anterior rutina, necesitaba dar pasos concretos que lo acercaran a sus valores recién descubiertos. Con cada acción y palabra, la imagen de Carmen comenzó a infundir su espíritu. La noche se convertía en un punto de inflexión para ambos. Mientras él se entregaba a una nueva identidad, se preguntó, ¿cómo podría convertir esa revelación en algo tangible? ¿Sería posible que juntos, él y Carmen, iniciaran un proyecto que honrara sus historias? Justo cuando estos pensamientos comenzaron a tomar forma, un sonido atronador rompió el ambiente. Una noticia inesperada hizo que todos se giraran, un escándalo estaba a punto de estallar en el círculo social en el que había estado inmerso. Los tensores de su futuro se disponían como un juego de dominó, y Ricardo sintió que lo que estaba en juego era más grande de lo que jamás habría imaginado. La presión social, el cambio interno y el eco de sus decisiones recientes se entrelazaban, llevándolo a un nuevo umbral. ¿Podría enfrentar la tormenta que se avecinaba sin ceder a las viejas costumbres y sin renunciar a las promesas que se había hecho a sí mismo? Con el futuro volátil y la mirada de Carmen en su mente, don Ricardo se preparaba para el desafío que se avecinaba, un desafío que redefiniría no solo su vida sino también la de quien había sido su luz en la oscuridad. Los susurros en la sala se intensificaron, y don Ricardo sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. La noticia del escándalo, cuyo eco temía que dañara no solo su reputación sino todo lo que había construido, comenzaba a tomar forma en su mente. Mientras sus amigos se aglutinaban, ocupados discutiendo y especulando, él se encontraba sumido en una reflexión interna más profunda que nunca. La confrontación con sus amigos había desatado una chispa dentro de él, una necesidad de revaluar su lugar en el mundo. Mientras la conversación giraba en torno a la creciente crisis, su mirada se desvió hacia Carmen, que limpiaba en el fondo de la sala, ajena a las intrigas de ellos.
Su enfoque y su propósito servían como un recordatorio constante de sus propias decisiones. Ricardo se sintió impotente ante la tiranía de su antigua vida, pero al mismo tiempo empecé a ver las grietas de una nueva realidad. Era su pasado lo único que le definía. Tomar la decisión de hablar en defensa de Carmen había abierto una puerta. Su voz había resonado, pero ahora, el eco de sus actuaciones previas lo asediaba. Se dio cuenta de que la imagen que su círculo había tenido de él había sido cuidadosamente cultivada, pero nunca había representado su verdadero ser. Había brindado más valor a lo que pensaban los demás que a lo que sentía en su interior. Esa realización lo llevó a preguntarse, ¿qué legado quería dejar? Aquello no podía ser simplemente otro giro en la vida de don Ricardo, debía trascender su propia existencia. Los murmullos en la sala le indicaron que el tema del escándalo iba más allá de las habladurías. Ahí mismo, en ese momento de vulnerabilidad, Ricardo comprendió que necesitaba actuar. El poder de la verdad, cuya falta había sido un pilar de su antiguo modo de vida, emergía con fuerza. La idea de lanzar un proyecto con Carmen no parecía tan fantasiosa. Y si utilizaban su historia como un vehículo para inspirar a otros, mientras la tensión continuaba creciendo en el ambiente, don Ricardo comenzó a idear un plan. Hablar con Carmen se convirtió en su prioridad, podía ser la colaboradora perfecta. No solo representaba la esencia de lo que él aspiraba a ser, sino que también traía consigo la sabiduría necesaria para dar forma a una empresa social que pudiera preservar la dignidad de aquellos a quienes había mirado con desdén. Esbozar una propuesta, aunque ambiciosa, era el primer paso hacia la reinvención profesional que anhelaba. Pero para lograrlo, tendría que enfrentar su mayor temor, la negativa de su círculo, que podría ser más feroz tras su defensa de una mujer a la que antes había ignorado. La lucha interna entre el deseo de aceptación social y la búsqueda de autenticidad se tornaba insalvable. Sin embargo, en ese juego entre el pasado y el futuro, don Ricardo halló una nueva fortaleza. El impulso que sintió al defender a Carmen ahora se convertía en un compromiso más profundo. A medida que la idea del proyecto florecía en su mente, su determinación se intensificó. Había llegado el momento de hacer la primera llamada, de arriesgarse a perder sus comodidades para forjar un nuevo camino. Entonces, justo cuando estaba a punto de levantarse y gestionar su próxima acción, un grito explosivo cortó la conversación. Ustedes no tienen idea de lo que están hablando. La atmósfera se tornó en un océano de confusión y Ricardo aceleró su pulso. Era el momento de probar su nuevo compromiso, pero el reto iba más allá de lo que había imaginado. Sin embargo, una luz de desafío brillaba en su interior mientras se enfrentaba a la revelación que podía cambiar no solo su vida, sino el destino de muchos. Las decisiones que se avecinaban eran cruciales. ¿Podría soportar las consecuencias de una nueva vida sin volver a las sombras de su viejo yo? El silencio que siguió al grito presagiaba más tormenta. Y anhelando en su corazón un cambio, don Ricardo se dio cuenta de que, al final, la verdadera batalla estaba por comenzar. El silencio que siguió al grito se transformó en un murmullo confuso, la atención se centró en el hombre que había roto la tensa atmósfera. Los amigos de don Ricardo, figuras de su antiguo mundo, tragaban sus palabras como si las digestiones de aquel momento les resultaran difíciles de procesar. Ricardo se sintió suspendido en el tiempo, las miradas repletas de juicio lo atravesaban, pero en su interior, un nuevo ímpetu firmaba su resolución, sabía que no podía sucumbir ante la presión. El eco de su voz en defensa de Carmen había despertado en él un sentido de pertenencia que nunca había sentido antes. Su alma clamaba por autenticidad, y en aquel instante de caos, decidió que las dudas no podrían ser sus dueñas esta vez. Decidido, respiró hondo. El giro de su vida profesional comenzaba no solo en la idea de un proyecto común, sino en el rechazo de su viejo yo que siempre había buscado la aprobación de los demás. La imagen de Carmen en su entorno, con su dignidad vibrante a pesar de las circunstancias, se convirtió en el bálsamo que curaba sus inseguridades. Ricardo se levantó,
La intensidad de su mirada atrajo la atención de todos. Quizá no comprendo su contexto, pero lo que sé es que nadie merece ser despojado de su valor frente a un escándalo. Sentía como cada palabra salía cargada de sus vivencias. El juicio y la especulación no definen a las personas. Quizás este es el momento de replantear nuestro papel en la sociedad. Cada segundo que pasaba estaba imbuido de desafío. Su voz, antes sumisa ante las opiniones ajenas, ahora resonaba con una firmeza inusitada. Ricardo atesoraba la idea de empoderar a aquellos a los que en otro tiempo había mirado con condescendencia. Si el escándalo iba a ser su punto de quiebre, entonces lo transformaría en un catalizador para su reinvención. Las miradas se tornaron inquisitivas. En ese momento, no solo luchaba por su futuro, también por el valor verdadero que Carmen representaba. El temblor en su voz dejó claro que no era una simple declaración, era una invitación a unirse a él en esta nueva posibilidad. Pero en su mente la lucha continuaba. El miedo al rechazo de sus antiguos amigos acechaba, y con cada reacción que percibía, su determinación se retorcía en una tensión creciente. Al encarar a su círculo, se dio cuenta de cuánto había estado dispuesto a sacrificar por su visión superficial del éxito. Sin embargo, la idea de un proyecto que pudiera modificar vidas se tornó más clara. Anhelaba discutir sus ideas con Carmen, revelarle sus deseos de ayudar a personas como ella, y de paso, a sí mismo. La falta de apoyo se sentía como un abismo, pero ahora el sentido de propósito era una cuerda que le ofrecía equilibrio. Finalmente, la multitud se dispersó, algunos abandonando la sala con miradas de desprecio, otros trataban de evadir la incomodidad que el posicionamiento de Ricardo había generado. Estrategias claras comenzaban a formarse, tendría que buscar aliados en aquellos que verían valor en su visión. Antes de que su ansiedad se manifieste, se movió rápidamente hacia el rincón donde Carmen terminaba de recoger los últimos objetos. Sus ojos se encontraron, en la profundidad de su mirada, Ricardo vio un destello de esperanza. Con cada paso que daba, sentía que se acercaba más a su verdadero propósito. Cuando finalmente se acercó, las palabras que quería compartir estaban listas para fluir, pero antes de abrir la boca, Carmen levantó la vista, sus ojos llenos de comprensión. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo?, inquirió con una calma que resonó en su interior. Esa simple pregunta lo desafió a evaluar su decisión a un nivel más profundo. Estoy dispuesto a arriesgarme, respondió, sintiendo que, por primera vez, esa declaración tenía peso. El futuro se extendía ante él, como un lienzo en blanco. Pero no podía ignorar que la verdad siempre trae consigo el riesgo. ¿Sería capaz de sostener su compromiso ante una inminente adversidad? Mientras se preparaba para plasmar su visión, una sombra se cernía sobre el horizonte, una voz familiar que podía interrumpirlo en su camino. Don Ricardo, le dijeron, necesitamos hablar sobre el escándalo. Su determinación flaqueó por un instante ante la pregunta crucial que su círculo le hacía. Las palabras de Carmen le retumbaban en la mente como un mantra. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? El eco de su decisión estaba a punto de ser puesta a prueba. Así, la vida que había diseñado se colisionaría con la realidad que había temido afrontar, y en ese conflicto podría hallarse su verdadera esencia. Sin embargo, ahora, con el peso de la incertidumbre en el viento, la lucha estaba apenas comenzando. La presión del momento se intensificó al escuchar la voz familiar interrumpiendo sus pensamientos. Ricardo se tensó, sintiendo que el mundo a su alrededor comenzaba a desvanecerse en la inminente realidad del escándalo. El rostro del portador de la noticia se convirtió en un espejo de sus temores más profundos. ¿Acaso estaba listo para enfrentar las consecuencias de su elección? Don Ricardo, continuó la voz, debemos hablar sobre el escándalo. Las repercusiones son inminentes. Esa palabra resonó en su mente, repercusiones. Se le escapó un suspiro pesado. Había apostado su voz, su integridad, y ahora parecía que todo estaba a punto de desmoronarse.
Se sintió atrapado entre la expectativa de sus amigos y la urgencia de su nuevo propósito, afloró un impulso de negociación interna. Tenía que aferrarse a los hilos de su nueva identidad, esa que se había tejido con los deseos de proteger a Carmen, a quienes realmente lo necesitaban. Buscó en sus pensamientos una manera de monetizar su convicción, de transformar el riesgo en oportunidad. Estoy dispuesto a asumir lo que venga, dijo, intentando que el temblor de su voz no revelara su miedo. La respuesta sorprendió incluso a su propio interior. Había transcurrido de ser un hombre que temía al rechazo, a uno que desafiaba el juicio. Si esto sigue así, podrías perderlo todo, Ricardo, dijo el interlocutor, escudriñando su reacción. Era un aviso, quizás un intento de disuadirlo, pero más allá de la advertencia había una perspectiva. Esta era su oportunidad para cambiar el rumbo de su vida. En medio de esta tormenta emocional, sus pensamientos se dirigieron nuevamente hacia Carmen. Cada interacción con ella había sido un destello de lo que realmente quería alcanzar. No solo cambiar su vida, sino convertirse en un faro de esperanza y cambio para otros. Este escándalo podría ser el virus que transformaría su visión. Necesito a Carmen a mi lado, concluyó, consciente de que su decisión de ayudarla sería fundamental para cimentar una nueva estructura profesional. Siguió adelante, abandonando la conversación en la que permanecía el temor. Sabía que caer en ese ciclo de negatividad lo consumiría. Ricardo se dirigió urgentemente hacia Carmen, sentía que su presencia era su salvación. A medida que cruzaba el salón, los murmullos se agudizaban, las caras se volvían a girar, algunos incluso reían con sarcasmo. Sus antiguos amigos, con sus miradas llenas de desdén, le recordaban el costo que podría venir con su decisión. Pero era una imaginación desbordante que solo incrementaba su pasión. Carmen, dijo, acercándose con la determinación que había asentado en ellos. Quiero que trabajemos juntos. Tengo una idea que podría cambiarlo todo. Este escándalo puede ser nuestra oportunidad. Sus ojos se iluminaron, reflejando la chispa que siempre había visto en ella. ¿De qué se trata?, preguntó con cautela. Un proyecto que no solo empodere a personas como tú, sino que también me replantee a mí mismo. Usaremos lo que ha sucedido como una plataforma para educar y ayudar a otros a no ser víctimas del juicio ajeno. Quiero que seas mi socia, le proponía, sellando su compromiso con palabras firmes. La propuesta colisionó con su incredulidad. Carmen lo observó, atenta, como si necesitara procesar la magnitud de la propuesta. Ricardo pudo ver que el camino no sería fácil. Pero en su interior, comprendía que la lucha por su futuro profesional y personal apenas comenzaba. Esa noche, Ricardo escribió una estrategia, desglosando un plan que podría sostener tanto sus aspiraciones como el respeto que tenía por Carmen. Sin embargo, mientras trazaba el mapa de su futuro, una duda se filtró en su mente, pues sería suficiente para sostener tanto su nueva identidad como las posibles repercusiones que se avecinaban. La complejidad de lo que había decidido emprendía una sombra aterradora. Las preguntas se agolpaban, pero el miedo no podría dominarlo esta vez. Cada decisión lo llevaría a un lugar diferente, una vida que realmente había empezado a vislumbrar. Ricardo sabía que su próximo paso podría definir la narrativa de su historia. En la penumbra del salón, una nueva voz apareció, seria y crítica. Don Ricardo, ¿realmente cree que puede salir de esto sin sacrificar más? La oposición es feroz, fieramente, rebosante de un propósito renovado. Pensó que ya no le temía a esa feroz oposición. La autenticidad de su deseo por el cambio había desatado una energía que nunca antes había sentido. Y en ese instante, una intuición comenzó a marcar su camino hacia adelante. Esto es realmente solo el comienzo. Una sencillez característica emanaba de su revelación. Cada nuevo desafío podría, de hecho, ser un trampolín hacia su expansión personal y profesional. Con la mente alerta y el corazón dispuesto, dio un paso más cerca de Carmen,
consciente de que cada movimiento podría cambiar tanto a su alrededor como dentro de él. Su determinación había sido puesta a prueba, pero era el momento de estabilizar su base y prepararse para lo que se avecinaba. En su viaje hacia la autoconfianza, la próxima confrontación no era solo una oportunidad, tenía el potencial de ser su momento de verdad. La jornada comenzó con niebla. Ricardo se despertó antes del amanecer, su mente aún procesando la angustia de la noche anterior. Las palabras de Carmen resonaban en su cabeza mientras miraba por la ventana. Había una mezcla de expectativa y temor en su interior, un campo de batalla emocional que necesitaba atravesar. La propuesta que había hecho no solo representaba una oportunidad profesional, era un reto personal que lo obligaba a confrontar sus miedos más profundos. Desayunó con un vacío en el estómago. La rutina habitual le parecía trivial, un eco del pasado que se desvanecía rápidamente. Se sentaba a la mesa, pero su mente ya estaba configurando el primer paso de su plan. El primer objetivo, redactar un documento que reflejara su visión. No podía dejar que el miedo dirigiera su narrativa. Tenía que establecer un discurso que no solo resonara con Carmen, sino que también atrajera a otros que pudieran estar dispuestos a apoyarlos. Durante horas, la idea tomó forma en su mente, un manifiesto de cambio, de resiliencia ante la adversidad. Quería que cada palabra brillara con autenticidad, que se sintiera como un faro guiando a otros que sufrieran similar juicio. Con cada frase que escribía, su confianza se fortalecía, acercándolo un paso más a su nueva identidad. Cuando concluyó su primer borrador, un torrente de insatisfacción lo invadió al leerlo. ¿Era esto lo suficientemente bueno? ¿Reflejaba realmente su experiencia? Comenzó a replantearse su enfoque. Una voz interna lo empujaba a tomar un riesgo mayor, a abrir su propio corazón y vulnerabilidad. Era momento de revelar su historia, no solo la de su escándalo, sino la de su propia transformación, un viaje de redención personal, lleno de determinación. Decidió que debía incluir su historia de cómo, a pesar de su éxito, había sido víctima de su propia insensibilidad. Envió ese primer borrador a Carmen, pidiéndole una reunión y, con ella, su análisis sincero. Cada minuto que pasaba se convirtió en un acto de paciencia. La espera se transformó en una tormenta de emociones dispares, la ansiedad y el deseo de progresar se entrelazaban en su interior. Al llegar el momento del encuentro, Ricardo se sintió expuesto, pero también listo para articular su visión. Carmen llegó puntual, con una expresión seria pero curiosa. La tensión era palpable mientras ambos se sentaron frente a frente. Tu propuesta me parece poderosa, Ricardo, comenzó Carmen. Sus ojos buscaban los de él. Pero creo que necesitas más que una idea. Hay que crear un movimiento. ¿Cómo lo hacemos?, preguntó Ricardo, sintiéndose un poco desarmado. La ambición por avanzar chocaba con la inexperiencia. Primero, tenemos que definir claramente el objetivo y el mensaje. Después, estructurarlo en algo atractivo para posibles aliados e inversores. Las palabras de Carmen marcaban un camino claro, y él empezó a vislumbrar la posibilidad de unir fuerzas. Juntos, fueron brainstorming ideas, investigando formas de conectar emocionalmente con su audiencia. Carmen le abrió los ojos a recursos que no había considerado, historias de personas afectadas por el juicio social, datos relevantes que pudieran impulsar su propuesta a un público más amplio. Cada aportación la hacía sentir suya, como un compromiso que iba más allá de un simple proyecto. Era una batalla compartida. Mientras la discusión avanzaba, Ricardo sintió una necesidad de abrirse por completo, de contar los momentos oscuros de su trayectoria. Quería que Carmen entendiera que su lucha no solo era externa, sino también interna. He luchado con el miedo a seguir adelante, a fallar otra vez, confesó, su voz temblando ligeramente. Carmen, en una reacción casi instintiva, le ofreció su aliento. Eso te hace humano, Ricardo. Y es precisamente esto lo que puede conectar con la gente. Necesitamos que todos sientan que este movimiento realmente tiene un propósito.
Esa noche, Ricardo volvió a casa con la mente iluminada por nuevas ideas, sintiendo un sentido renovado de propósito. Comenzó a escribir un segundo borrador, esta vez más elaborado, más personal. Después de todo, su propia vulnerabilidad podría ser el imán que atrajera a otros hacia su causa. Sin embargo, mientras escribía, una nueva preocupación emergió. ¿Qué pasaría si aquellos a quienes había ofendido se enteraran de su plan? ¿La oposición se intensificaría? Se dio cuenta de que el miedo siempre lo había acompañado, pero era hora de desafiarlo. Con un gesto decisivo, finalizó su primer manuscrito. Se quedó mirando la página en blanco, pensando en su próximo movimiento. Sabía que, a partir de ahora, cada paso sería más complicado. La vuelta a su antigua vida ya no era una opción. La presión se incrementaba, pero su resolución era firme. Este era su momento de confrontar no solo el escándalo, sino también su antiguo yo. En la penumbra del cuarto, un ligero escalofrío recorrió su espalda. Había llegado a un punto crítico en el camino. La próxima vez que se reunieran, no solo presentarían su visión, sino que tendrían que enfrentar las repercusiones de su autenticidad. El eco de su centralidad en esta historia resonó con claridad en su mente. La transformación estaba en la esquina. Pero sumido en la incertidumbre, se preguntó si realmente estaba preparado para todo lo que eso implicaba. El primer paso había sido dado, pero en su viaje hacia la verdad, nuevos desafíos aguardaban en las sombras. La luz de la mañana se filtraba tímidamente por la ventana, marcando el inicio de un nuevo día lleno de posibilidades y presión. Ricardo se levantó decidido, sabiendo que era hora de dar otro paso en su viaje hacia el cambio. En su mente, el eco de la conversación con Carmen resonaba como un mantra, recordándole la importancia de definir no solo su mensaje, sino también cómo transmitirlo. Sentado frente a la computadora, el cursor parpadeaba desafiantemente. Ricardo había trabajado durante la noche, revisando su borrador. La mezcla de nervios y entusiasmo le impulsaba a escribir, consciente de que cada palabra debía ser escogida con precisión. Sabía que su historia no podría ser solo una confesión, debía ser un llamado a la acción que inspirara. A medida que continuaba redactando, los sentimientos afloraron. Recordó su relación con su antiguo equipo, las maneras en que había fallado como líder. No podía ocultar sus errores, y al final de cuentas, eran esos errores los que lo habían llevado a esta búsqueda de autenticidad. Decidió incluir fragmentos de sus antiguas interacciones, mostrando cómo a veces, la búsqueda del éxito lo había cegado a las necesidades de quienes trabajaban a su lado. ¿Podría alguien realmente cambiar, o estaba atrapado en patrones que repetía cíclicamente? Mientras reflexionaba, sintió como si una sombra del pasado lo acechara. Las críticas que había recibido en el pasado seguían ahí, invisibles pero presentes. Con cada palabra que escribía, se preguntaba si sus críticos estarían dispuestos a escuchar su historia de redención. Era un riesgo que debía asumir, pero el miedo a la condena y el juicio social pululaba en su mente. El tiempo avanzaba y, en medio de la presión, decidió salir de casa en busca de un cambio de perspectiva. Caminó por las calles de su barrio, cada paso resonando con la realidad de su nueva vida. Observaba a las personas a su alrededor, los vendedores de frutas, los niños que jugaban, y sintió una extraña conexión con ellos. ¿Acaso ellos también luchaban con sus propios demonios? Se preguntó si el deseo de aceptación no era una lucha común que unía a todos. Su mente comenzó a formular un nuevo enfoque. Decidió que su propuesta no debía centrarse solo en su transformación personal, sino también en la colectividad humana. Esa idea lo emocionaba. Combatir el juicio social, la crítica y los errores. Instalar un sentido de vulnerabilidad entre quienes se sentían solitarios en sus batallas. Cuando regresó a casa, una idea audaz se apoderó de él: si quería crear un movimiento, debía involucrar a otros. Así que, en lugar de buscar solamente la validación de Carmen para su proyecto, planeó una reunión con un grupo diverso de personas.
Sabía que diferentes experiencias enriquecían cualquier proyecto. Sería un enfoque inclusivo que rescatara la esencia de la vulnerabilidad, como un espejo donde todos pudieran reflejarse. Con un sentido renovado de propósito, Ricardo se sentó nuevamente ante la computadora. Las palabras fluyeron más libremente, como si la idea de colaboración hubiera desbloqueado una faceta de su creatividad que permanecía oculta. Poco a poco, el documento comenzó a transformarse en algo más poderoso de lo que había imaginado. Cada concepto era un peldaño hacia su nueva verdad, conectándose con el deseo universal de pertenencia. Decidido a actuar, sostuvo la visión en su mente. Pero una nueva pregunta lo inquietaba: ¿cómo abordar la fragilidad de su propia verdad sin sonar pretencioso? ¿Podría realmente crear un espacio seguro donde todos se sintieran aceptados? La diversidad de voces traería un poder inesperado, pero también podría llevar la conversación a un lugar difícil. Tan absorto estaba en sus pensamientos que perdió la noción del tiempo. Cuando finalmente hizo una pausa, un frío sudor se apoderó de su frente. La reunión que había establecido trajo la participación de personas con los que nunca había imaginado trabajar. Sentía que dar ese paso significaba abrir la puerta a lo desconocido. Mientras preparaba su presentación, se dio cuenta de que en su búsqueda por cambiar la intención del mensaje, había que enfrentar no solo sus propios miedos, sino las expectativas ajenas. La presión de dar a conocer su historia o la interpretación que otros hicieran de ella era abrumadora. En un momento de silencio, quedó parado frente al espejo de su habitación. La imagen que devolvía no solo era la de un hombre comprometido en su desafío, sino la de alguien que aún debía reconciliarse con su propia identidad. ¿Cómo presentaría esa dualidad ante su audiencia? Podría ser valiente y genuino en su búsqueda de redención, y aún así ser aceptado. Con un último vistazo a su reflejo, un relámpago de claridad iluminó su mente. Ya no podía darse el lujo de ocultar la verdad tanto ante el mundo como ante sí mismo. La presentación debía incluir no solo su viaje, sino también su autenticidad. Para mover a los demás, primero debía mover su propia esencia. Su corazón latía con fuerza a medida que la reunión se acercaba. Ricardo se sentía en la línea divisoria de su viejo yo y su nueva identidad. Había un abismo a cruzar, una barrera entre compartir su verdad y el temor a la reacción ajena. El momento de la revelación había llegado, y no podía dar marcha atrás. Estaba decidido a enfrentarse a la vida, a su pasado y a sus miedos. Al fin y al cabo, cada historia merece ser escuchada, y esta era la suya. Pero antes de cumplir su palabra y someter su historia al juicio de otros, una pregunta desgarradora cruzó por su mente: ¿era realmente el momento de mostrar todas sus cartas, o debería guardar una parte de su verdad en la oscuridad? El futuro que se extendía ante él parecía una trampa, donde cada paso podría acercarlo al éxito o dolorosamente arrastrarlo al abismo. La próxima junta sería la clave para desatar su historia, pero, ¿era lo suficiente? Ricardo llegó a la sala de reuniones con un nudo en el estómago, sus manos sudando dentro de los bolsillos de su chaqueta. Había pasado días preparándose tanto para lo que quería transmitir como para los temores que lo acechaban. La mezcla de personas que lo acompañaba en esta aventura era variada: jóvenes, profesionales experimentados, y alguien que, a simple vista, parecía un poco desvinculado. Cada uno traía consigo una historia que podía entrelazarse con la suya, pero eso aumentaba la presión. ¿Cómo reunir tantas voces sin perder su propia narrativa? La sala estaba iluminada con un foco artificial que parecía intensificar el peso de esa realidad. Cuando sus ojos se encontraron con los de los asistentes, una voz interna le gritó que podía hacerlo. Sin embargo, los ecos de su historia personal pronto comenzaron a invadir su mente. Las inseguridades crecieron, convirtiéndose en murmullos que cuestionaban su capacidad para influenciar positivamente. Al inicio de la reunión, un silencio incómodo se apoderó del espacio. Con el pecho apretado y su corazón retumbando, Ricardo decidió que era momento de abrirse, de arriesgarse.
Usó ese instante de tensión para establecer un vínculo con el grupo. No soy perfecto, comenzó, y en ese momento, la leve sonrisa en sus labios fue una señal de vulnerabilidad. Quería que supieran que no solo iba a hablar de su transformación, sino que también estaba ahí para escuchar y aprender. La fluidez en su voz despertó alguna curiosidad en los presentes, aunque la sombra de sus temores seguía acechando. Invitó a cada participante a compartir algo sobre sus propios desafíos. La primera voz que se alzó fue la de una mujer mayor, quien confesó sentirse invisible en su lugar de trabajo, un tema que resonó con muchos. Sus palabras abrieron las compuertas de una conversación sincera y sin filtros. A medida que cada uno hablaba, los muros de su propia inseguridad comenzaron a desmoronarse. La vulnerabilidad genuina de los demás lo motivó a compartir su propia historia, un relato que cargaba consigo los residuos de su propia lucha. Esperaba encontrar comprensión, pero en cambio se enfrentó a un doloroso reflejo de él mismo. Las historias de los demás presentaban no solo sus luchas, sino también sus logros, y fue en medio de este crisol donde Ricardo comenzó a experimentar un cambio más profundo. Decidió arriesgarse más. ¿Cómo podrían todos los presentes reunir su potencial si él mismo no se liberaba de las ataduras de su pasado? Con cada palabra que salía de su boca, sentía como el miedo se convertía en algo manejable. La libertad de compartir sus fallos se convertía en un poderoso llamado a la acción. Les habló sobre el momento en que se dio cuenta de que había dejado de ser un líder para convertirse en un tirano, y cómo había perdido a su equipo en el proceso. La vulnerabilidad y la colectividad se entrelazaban, desdibujando la línea entre el comunicador y la audiencia. Sin embargo, la inquietud no desapareció por completo. Aún marcaba su camino. Decidido a guiar la conversación hacia un espacio de sanación, planteó una pregunta que había estado rebotando en su mente: ¿qué opinan de la palabra éxito? ¿Podemos reevaluar su significado en nuestras vidas? Aquella pregunta no solo vislumbraba sus propias ansias de cambio, sino que también ofrecía un marco para la transformación colectiva de cada individuo presente. A medida que surgían respuestas, también nacían conexiones, y Ricardo comenzó a fortalecer su propia identidad, uniendo la historia de su vida con la de los demás. El acto de compartir se convirtió en un faro que iluminaba no solo su camino, sino el de todos, pero mientras miraba a los rostros de sus compañeros, una inquietante revelación se mi mente. Tal vez su propia historia de redención iba más allá de una simple confesión de errores. Estaba listo para decir la verdad, sin filtros, sobre lo que le había costado encontrar su camino. El temor cresparía su voz, pero no podía transformarse sin dar el paso que más miedo le daba. Con la fragilidad de su verdad lista para ser expuesta, una sensación de adrenalina lo invadió. El momento de confrontar no solo su pasado, sino también el futuro, probablemente le deparara una lucha aún más intensa. Se enfrentaba a la decisión crucial: ¿estaba dispuesto a despojarse de toda armadura, a arriesgarse a ser vulnerable frente a esta comunidad que recién comenzaba a construir? La verdad podría transformarlo, o devorarlo. Con la respiración entrecortada y su corazón latiendo desbocado, Ricardo sabía que el camino hacia adelante sería arduo. Pero también comprendió que sería el camino que podría abrir oportunidades inesperadas, no solo para él, sino para todos los que se atrevían a escuchar. Una pregunta apareció en su mente: ¿era realmente capaz de transformar no solo su vida, sino la de los que estaban a su alrededor? El eco de su propia intención de cambiar seguía retumbando, marcando el inicio de una batalla más grande. El silencio que se cernía en la sala se volvió abrumador cuando Ricardo decidió que era el momento de desnudarse emocionalmente. Su mirada recorrió las caras expectantes de los presentes, volviendo a sentir ese nudo en el estómago, pero esta vez era diferente. No era un nudo de miedo, sino más bien un impulso visceral de sinceridad. «Hay algo que no he compartido», empezó, su voz temblando con la carga de su propia verdad. Poco a poco, las palabras comenzaron a fluir.
Describió con detalle los días en los que se vio rodeado de caos y frustraciones, de cómo había creído que el éxito estaba ligado solo a logros materiales y ascensos. Habló de las noches en vela preguntándose si realmente había obtenido lo que quería o si había perdido cosas más valiosas en el proceso. La reacción del grupo fue inmediata, cada historia resonaba con algo más profundo en ellos. Ricardo se dio cuenta de que, al abrirse, no solo estaba arriesgándose a ser visto, estaba integrando sus experiencias en el tejido de sus vidas. A medida que la conversación se desarrollaba, cada voz se sumaba a su propia narrativa, se estaba creando una red de experiencias compartidas que servía como soporte y espejo. Ricardo estaba consciente de que había un aire de magia en ese intercambio, una alquimia que transformaba los temores individuales en fuerzas colectivas. Sin embargo, no podía ignorar la sombra de la duda que se había instalado en su mente. ¿Era esta sinceridad suficiente? ¿Realmente podría llevar a cabo la metamorfosis personal que deseaba? La tensión se intensificó cuando un miembro del grupo, un joven que parecía tener un talento indudable, expresó su frustración, cuestionando la idea de perderse en el camino hacia el éxito. ¿Y si nunca llegamos a ser lo que soñamos?, preguntó con voz temblorosa. Este fue el momento decisivo para Ricardo. La inquietud del joven resonaba con él. Era un eco de su propia lucha interna, recordándole su propio camino, repleto de sacrificios y decisiones difíciles. Inmediatamente sintió que esa era una pregunta fundamental que no debía ser evitada. No podía ser un mero comunicador, debía convertirse en un líder auténtico, alguien que no solo habla, sino que confronta el miedo. Sin dudar, decidió usar esta oportunidad para guiar al grupo hacia una discusión transformadora. A lo mejor, el éxito no es un destino, sino un viaje. ¿Qué tal si redefinimos lo que significa para nosotros? La mirada de los presentes se iluminó, entendiendo que esta conversación trascendía a lo personal. Habían comenzado a explorar no solo metas, sino también valores fundamentales. Ricardo expuso su propia serie de fracasos y aciertos, revelando cómo cada descalabro lo había acercado a la comprensión de lo que realmente valoraba en la vida. A medida que hablaba, el miedo que inicialmente había sentido se devolvió en confianza, su vulnerabilidad se convertía en un faro de inspiración para otros. La sala se llenó de un nuevo fervor, donde los asistentes comenzaron a compartir sus propias reflexiones sobre sus trayectorias en la vida y lo que realmente deseaban alcanzar, pero en el fondo de su mente, la pregunta seguía persistiendo: ¿podría realmente modificar su enfoque hacia el liderazgo para guiar a otros de forma genuina? La revelación de lo que había aprendido sobre sí mismo era innegable, había crecido en este proceso. Pero la batalla no había concluido. Había una voz dentro de él que seguía retumbando, era capaz de construir un legado que no solo se reflejara en su propio éxito, sino en el crecimiento de los demás. Así, mientras las historias se entrelazaban y la conexión crecía, un nuevo dilema se presentaba. De repente, sintió que el desafío estaba por intensificarse. Estaba preparado para asumir no solo su historia, sino la responsabilidad de un futuro que podría influir en la vida de quienes lo rodeaban. Con cada latido de su corazón, la inquietante certeza de que su mayor prueba estaba por llegar comenzaba a asomarse. La tensión se palpaba en el aire. Una última pregunta rondaba su mente: ¿podría convertirse en el catalizador de cambio que tanto anhelaba ser, o sucumbiría a sus propios temores? Su propio viaje apenas comenzaba. Don Ricardo se encontraba en la encrucijada de su vida. Había tomado la decisión de defender a Carmen y, en consecuencia, abrazar su verdad, pero estaba claro que el proceso de transformación no solo dependía de él. Era tiempo de dar un paso firme hacia adelante, de pasar de la teoría a la acción. Sentía la presión del escándalo acechando, pero en su interior crecía un tipo de valentía que nunca había experimentado. Era hora de dejar que su coraje se tradujera en un cambio tangible tanto para él como para Carmen.
Juntos, comenzaron a dar forma a un proyecto que cimentaría su legado a través de la educación y concienciación sobre la dignidad laboral, mostrando la importancia de cada individuo en la sociedad, sin importar su posición. Ricardo tomó la iniciativa de organizar el primer seminario, donde se compartirían historias de resiliencia y superación. El objetivo primordial era inspirar a otros a valorarse a sí mismos y a sus contribuciones, así como dignificar a quienes tradicionalmente habían sido ignorados en el entramado social. A medida que el proyecto avanzaba, la transformación interna de Ricardo se hacía más palpable. Cada paso que daba en este nuevo camino fortalecía su confianza. Progresivamente, se convirtió en un conferencista respetado en el nuevo concepto de éxito que había comenzado a definir, el éxito no como la acumulación de riquezas, sino como el enriquecimiento humano que se logra al elevar a los demás. La respuesta positiva de la comunidad sorprendió incluso a sus críticos más acérrimos. Uno de los momentos más significativos fue cuando, durante una de sus conferencias, escuchó a una participante contar cómo, gracias a su programa, había encontrado la valentía para perseguir su propio camino y asumir su valor. Ricardo sintió que sus esfuerzos estaban dando frutos, había cambiado vidas y, más importante aún, la suya propia. En un giro irónico, incluso sus antiguos amigos comenzaron a acercarse, algunos buscando apoyo en los nuevos principios que Ricardo había establecido. La aceptación que antes temía, ahora se convertía en un reconocimiento merecido de su valía y su valentía. Carmen se convirtió en su apoyo inquebrantable, y a medida que compartían la plataforma, su conexión se fortalecía, cimentando un lazo que iba más allá de empleo y empleador. Juntos, moldearon a la comunidad, promoviendo un mensaje de respeto y aprecio mutuo. No pasaron desapercibidos. Los empresarios comenzaron a reconocer el poder de este mensaje, y la historia de Carmen resonó en muchos corazones, inspirando la creación de políticas en favor de los trabajadores. Ahora, de pie frente a un auditorio repleto, don Ricardo miró a su audiencia, la luz iluminando su rostro. Estas eran las voces que había temido, que una vez le habían parecido un grupo de murmullos desdeñosos. Pero hoy, esas voces lo aclamaban, no como el millonario que era, sino como el hombre que había aprendido a ver y valorar a los demás. Hoy celebro no solo mis logros, sino el de cada uno de ustedes, comenzó, su voz resonando con la fuerza de un nuevo propósito. No es suficiente ser exitoso, debemos ser compasivos. La grandeza que buscamos debe ser compartida para que realmente tenga significado. Estoy aquí porque todos ustedes me han mostrado el verdadero valor de la comunidad. Sin Carmen, sin sus historias, yo sería un hombre vacío, perdido en la opulencia. La ovación resonó. La conexión que había forjado con su nuevo propósito lo llenaba de una satisfacción que nunca había sentido. Se dio cuenta de que la libertad que buscaba no provenía solo de la defensa de una sola persona, sino de la utilización de su voz para amplificar las de aquellos que habían estado en la sombra. Con esto, encontró su lugar en el mundo, un legado no solo de éxito, sino de transformación. Con un sentido de logro palpable y el peso de su pasado debilitándose, Ricardo había logrado no solo liberarse de las cadenas de la aprobación ajena, sino también instaurar un nuevo camino hacia la empatía y el auténtico liderazgo. Así, cerró la jornada con la certeza de que los sueños compartidos son aquellos que realmente cambian el mundo. Con una nueva vida a sus pies, Ricardo supo que había logrado su verdadero objetivo, ser un faro de luz para todos, en especial para doña Carmen, quien una vez fue su sombra, pero ahora era su co-creadora en esta hermosa odisea de vida. Les invito a reflexionar y encontrar su voz hoy. Estos son momentos cruciales en los que debemos unirnos y levantarnos. ¿Necesitan suscribirse ahora? Hagan clic en la campanita para estar siempre al tanto de nuestras historias. No esperen ni un segundo más para compartir esta narrativa impactante con al menos 5 amigos que necesiten ser inspirados. Dejen un me gusta para alimentar el algoritmo y permítanos seguir creciendo juntos. Su participación es vital, cada comentario cuenta.
¿Qué piensan sobre esta transformación? Hablemos.